Hola, buenos días, tardes, noches, a la hora que sea, a la que estén viendo este video. Bueno, después de algunas fallas técnicas, logré por fin hacer la grabación de esta clase que les había prometido desde el pasado miércoles. Y bueno, esta clase corresponde a lo que sería la sesión número 4. Que se llama los primeros sistemas filosóficos. Una vez que revisamos todo lo relativo a la sustitución del mito por el logos, vamos a ver cómo es que surgen las primeras formas de organización del pensamiento filosófico de los griegos. Bueno, entonces tendríamos de esta manera que estos primeros sistemas filosóficos no son otra cosa más que intentos por explicar racionalmente la realidad en los griegos. Y bueno, vamos a tener así que después de que los griegos sustituyen el mito por el logos, habíamos dicho que el mito eran narraciones extraordinarias, formas irracionales de entender la realidad, en donde se atribuían a las fuerzas de la naturaleza, se creía que eran personas, se creía que tenían voluntad propia, y de esta manera pues había la posibilidad de comprender lo que estaba sucediendo, ¿sí? Que de otra manera pues era difícil explicar, ¿no? En cambio, diciendo que los dioses estaban enojados, era posible entender de alguna manera, aunque fuera irracional, la realidad. Bueno, esto va a cambiar en el siglo VI a.C., cuando se sustituye el mito por el logos. Entonces surgen los primeros sistemas filosóficos que van a surgir en Jonia, o también se les llama filósofos naturalistas o jonios, porque surgen en Jonia, que habíamos dicho que era la parte más oriental, pegado hacia el Medio Oriente, en Grecia, ¿no? Y bueno, también reciben otro nombre, estos filósofos también se les conoce como filósofos presocráticos. Y se les conoce como filósofos presocráticos precisamente porque son todo el conjunto de filósofos que van a aparecer antes de que aparezca Sócrates, ¿sí? Uno de los grandes pensadores junto con Platón y con Aristóteles, uno de los grandes pensadores de la Grecia clásica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan estos filósofos? Bueno, habíamos dicho también que lo que buscan es el arjé o el arqué, que es la búsqueda del principio de todo lo que existe en la naturaleza. Y la pregunta central era ¿de dónde vienen todas las cosas? ¿Cuál es el origen, causa y fin de todo lo que existe? Eso es lo que buscan estos filósofos. Y bueno, vamos a tener una clasificación para poder, digamos, entender cómo están organizados. Vamos a hacer una pequeña división y entonces vamos a tener en primer lugar a la llamada filosofía monista. ¿Por qué se les llama filosofía monista? Bueno, porque el principio de toda la naturaleza se encuentra en un único elemento. Van a encontrar que el principio de todo lo que existe lo ubican en un elemento único, ¿sí? Luego vamos a tener en este grupo a la escuela de Mileto, en donde vamos a tener a tres filósofos, a Tales, Anaxímenes y Anaximandro. Luego vamos a tener la escuela de Efeso. En la escuela de Efeso vamos a tener a Heráclito, nada más, un único filósofo. Y luego vamos a tener la escuela de Elea o los filósofos eleáticos. Ahí vamos a tener a tres filósofos que son Genófanes, Parménides y Zenón. Luego tenemos la filosofía pluralista y como su nombre lo dice, en esta filosofía el principio de la realidad se va a encontrar no en un único elemento, sino en varios elementos. Y aquí vamos a tener
a tres principales filósofos, aunque una es una escuela, es la primera, son los pitagóricos, la escuela de los pitagóricos. Tenemos a Empédocles y tenemos a Anaxágoras. Y finalmente tenemos a la filosofía atomista o los filósofos atomistas, que estos van a buscar el principio de la naturaleza el principio de toda la naturaleza van a explicarla a partir de partículas elementales, a las cuales van a llamar ellos átomos, los átomos y el vacío también. Bueno, y ahí vamos a tener a dos filósofos nada más, a Demócrito y a Leucipo. Bueno, vamos a empezar. La filosofía monista, decíamos, la escuela de Mileto, aparece siglo VI antes de Cristo. Tales. El principio de todas las cosas, según Tales, es el agua. Para Tales, el arjé es el agua. Y otro de los elementos importantes en Tales es el concepto de ilozoísmo. Tales es el primer filósofo ilozoísta que dice que las cosas, todas las cosas están llenas de dioses. Luego vamos a tener a Anaximandro. Anaximandro dice: ninguna sustancia concreta de las que existen en el universo puede ser el principio de todo, pues todas proceden de él. Por tanto, debe ser algo indeterminado o algo indefinido el principio. Y a eso le llama él el apeirón. Para Anaximandro, el arjé es el apeirón. Y el apeirón, según él, es inmortal y es indestructible. Luego tenemos a Anaxímenes. Anaxímenes va a decir que, bueno, es discípulo del anterior y él pensaba que todo, el principio de todo lo que existe se encuentra en el aire. Del aire, decía Anaxímenes, es de donde provienen todos los seres. Vamos ahora a la escuela de Éfeso. Decíamos que aquí nada más vamos a tener a uno solo, Heráclito de Éfeso. Y para Heráclito el arjé va a ser el fuego. Heráclito dice que como el fuego, todo está en eterno fluir, en constante movimiento, y lo que provoca este movimiento es la estructura contradictoria de la realidad. Heráclito dice que todas las cosas, en todo lo que existen dos fuerzas que se oponen y que están luchando. Esta contradicción está en el interior de las cosas y de los hombres. De ahí va a derivarse la dialéctica y bueno, en fin. Luego tenemos a la escuela de Elea. Ahí vamos a tener a tres filósofos. A Genófanes. Genófanes va a criticar el antropomorfismo religioso griego y va a plantear la existencia de un Dios único y omnipotente. Es el primer filósofo, digamos, monoteísta. ¿Sí? Es donde podemos rastrear el origen del monoteísmo. Luego tenemos a Parménides. Parménides va a ser el filósofo del ser. Con él se inicia la filosofía del ser o del ente. Para Parménides, lo que es imposible que venga de lo que no es. Es decir, inaugura este filósofo una de las líneas de pensamiento más importantes dentro de la filosofía griega, que es la filosofía de los seres, de lo cual va a derivar después la ontología. Luego tenemos a Zenón, y este filósofo va a defender la doctrina de su maestro Parménides y es el inventor del racionamiento paradójico, del cual hay excelentes ejemplos, ¿no?, de las paradojas griegas. Vamos ahora a la filosofía pluralista y aquí vamos a tener a Pitágoras y los pitagóricos. Decíamos que es una escuela. Los pitagóricos son, para los pitagóricos el arjé van a ser los números. Los números son el principio de todas las cosas. Ellos creían en la transmigración de las almas. En esta doctrina, tras la muerte, el alma se desprende del cuerpo y reencarna en un nuevo ser. Bueno, en fin, es importante recordar lo que dicen aquí, en esta parte, los pitagóricos, porque va a ser retomado después por Platón. Y luego tenemos a
Empédocles dice que el estado primitivo, originalmente el estado primitivo del cosmos era una esfera compuesta por una mezcla homogénea de 4 principios elementales. Esos 4 principios pues eran el aire, el fuego, la tierra y el agua, y existían otros 2 que eran el amor y la discordia. Bueno, lo vamos a tener a Anaxágoras de Clesomene. Este filósofo es el que admite la pluralidad del movimiento, los cambios y las transformaciones de la naturaleza, y para él todo existe desde siempre, nada nuevo puede originarse, aunque sí combinaciones de lo que ya existe, ¿sí? Combinaciones de los elementos iniciales. Estas combinaciones de los elementos originales va a ser el arjé para este filósofo. Y luego finalmente tenemos a la filosofía atomista. Decíamos que tenemos aquí a 2, a Leucipo y a Demócrito. Por un lado Leucipo y por el otro Demócrito, ambos confluyen en la idea de que existen átomos que constituyen la realidad. Esta realidad o estos átomos son partículas infinitas, indivisibles, para los cuales eso va a ser el arjé, ¿sí? Y además de los átomos existe el vacío, existe el ser formado por átomos y existe el no ser o el vacío. Entonces, como pueden darse cuenta, es digamos bastante sencillo esta clasificación que se hace de los filósofos presocráticos. Es una clasificación muy sencilla, muy fácil de entender, pues si lo vemos desde este punto de vista. Bueno, entonces vamos a dejarle hasta ahí. Nos vemos en clase.